El segundo ejercicio, lo que va a continuación con el segundo ejercicio, continuando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como verán, este es un circuito ya de amplificadores operacionales, es un ejercicio que está ya combinado. Acá podemos ver una parte, acá otra y acá otra. Tiene tres amplificadores operacionales, por lo cual vamos a resolverlo de tres maneras, no de tres maneras, sino en tres partes, para que nos pueda salir el resultado. Bueno, para el primer cuadro sería, o para el primer análisis. Bueno, lo que tenemos que tomar primero son los datos, que es lo que tenemos: la resistencia F, el voltaje de entrada, un voltaje 2, un voltaje 1, un voltaje 2, una resistencia 1 y una resistencia 2. Bueno, para esto lo que vamos a hacer va a ser utilizar la siguiente fórmula, que va a ser dada por el voltaje de salida 1, va a ser por la resistencia F o RDF, por el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Esto se puede hacer a medida de que tenga varios voltajes o varias resistencias. Por ejemplo, si en este caso hubiera tenido un voltaje más y una resistencia 3, hubiéramos puesto más un voltaje 3 sobre una resistencia 3. Continuando, reemplazando datos, la resistencia RF que nos daba RDF nos da 600 kiloohmios por el voltaje 1, que es 25 milivoltios, sobre la resistencia 1, que es de 15K, más un voltaje 2 sobre la resistencia 2, que esto nos va a dar un resultado de salida de 600 milivoltios, menos 600 milivoltios. Ya tenemos el primer voltaje de salida. Ahora, para el segundo análisis es aún más sencillo. Solo llega que es un voltaje 2 de entrada. Está entrando un voltaje 2 que sería menos 20 milivoltios. Pero por lógica se sabe que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje de salida, o el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Por consiguiente, entonces el voltaje de salida va a ser igual menos 20 milivoltios. Con estos datos ya vamos a poder encontrar el voltaje de salida total en el circuito. Continuamos. Bueno, para el tercer y último análisis lo que tenemos es lo siguiente: otra resistencia RDF, que es de 300K, un voltaje de entrada 1 del primer esquema, que es de 600 milivoltios, menos 600 milivoltios, un voltaje 2 que es de menos 20 milivoltios, una resistencia 1 de 30K, una resistencia 2 de 15K. Con estos datos aplicamos la primera fórmula que habíamos encontrado, la que habíamos utilizado anteriormente, que el voltaje de salida va a ser igual a RDF por el voltaje de salida 1 menos RDU, la resistencia sobre la resistencia 1 más el voltaje de salida 2 por la resistencia de 2. Estos son voltajes de salida en el antiguo ejercicio. Como podamos observar, ya los teníamos acá, los que están pintados de colorcitos para mayor referencia. Reemplazando datos nos da menos 300.000 por 600 milivoltios por 30.000 más menos 20 milivoltios sobre 15.000, que eso nos da un voltaje de salida de 6.4 voltios. De esta manera hemos podido observar todo el ejercicio, ya que lo hemos dividido entre tres partes. Bueno, ha sido un gusto y espero verlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.